Míos, quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte hoy, porque puede ser una de las conversaciones más importantes que tengas sobre tu salud. Articulaciones, si tienes más de 60 años o si estás cerca de esa edad, hay un examen médico que muchos médicos ordenan de manera rutinaria, que muchas personas se hacen sin pensarlo dos veces y que en ciertos casos puede hacer más daño que bien. Articulaciones, no estoy hablando de algo raro ni de una teoría sin fundamento. Estoy hablando de algo que veo en mi consulta con mucha frecuencia, algo que me preocupa profundamente como médico y algo que creo que tienes el derecho de saber antes de que te lo ordenen o antes de que vayas a pedirlo por tu cuenta. Educaciones. Mi nombre es el Dr. Fujimoto. Llevo más de 30 años trabajando en medicina preventiva y gran parte de mi carrera la he dedicado a entender cómo el cuerpo cambia después de los 50 y los 60 años. Articulaciones. He visto a miles de pacientes, he visto cómo muchas personas llegan a mi consulta con problemas que pudieron haberse evitado. Articulaciones. Y también he visto cómo algunas personas, con la mejor intención del mundo, hacen cosas que creen que son buenas para su salud, pero que en realidad las están perjudicando. Hoy quiero hablarte de eso. Quiero hablarte de un error que se comete con mucha frecuencia, que involucra un examen médico específico y que puede tener consecuencias serias para tu cuerpo, especialmente si tienes más de 60 años. Pero no solo quiero advertirte sobre el problema, también quiero darte soluciones. Articulaciones. Quiero que cuando termines de ver este video te vayas con información clara, con herramientas prácticas y con una comprensión mucho más profunda de cómo funciona tu cuerpo y cómo puedes cuidarlo mejor. Así que quédate conmigo, esto es importante. Voy a empezar con una historia. Articulaciones. Me llegó a la consulta un señor que voy a llamar Don Roberto. Tenía 67 años, era jubilado, activo, caminaba todos los días, comía razonablemente bien, no fumaba y se sentía bastante bien para su edad. Pero Don Roberto era de esas personas que le gusta hacerse chequeos médicos con frecuencia. Habla tanto de su salud. Y eso en principio es algo admirable. El problema es que Don Roberto había empezado a hacerse de manera repetida un examen que su médico anterior le había ordenado una vez y que él, por iniciativa propia, seguía repitiendo cada pocos meses porque pensaba que mientras más información tuviera sobre su cuerpo, mejor. Cuando lo vi, me trajo una carpeta llena de resultados y al revisar esa carpeta me di cuenta de algo que me preocupó. No era lo que mostraban los resultados, era el proceso que había seguido para obtenerlos. De las articulaciones Don Roberto había estado sometiéndose de manera repetida a una tomografía computarizada, lo que comúnmente se conoce como un TAC o un escáner. Articulaciones sin una indicación médica clara y sin que nadie le hubiera explicado los riesgos asociados a hacerse ese estudio de manera frecuente. Articulaciones y cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo algo que escucho mucho en mi consulta. Doctor, es que quiero saber si tengo algo, quiero detectarlo a tiempo. Y yo lo entiendo perfectamente, esa lógica tiene mucho sentido. La detección temprana salva vidas. Articulaciones, eso es real, pero la detección temprana tiene que hacerse de la manera correcta, con el examen correcto, en el momento correcto y con la frecuencia correcta. Y cuando eso no ocurre, cuando se hace de manera indiscriminada, sin una indicación médica precisa, los riesgos pueden superar a los beneficios. Eso es lo que quiero explicarte hoy, lo de manera clara, sin alarmar innecesariamente, pero con la honestidad que mereces. Después de los 60 años, el cuerpo cambia de maneras muy importantes. Eso lo sabe cualquier persona que haya llegado a esa edad, las articulaciones duelen más. La digestión se hace más lenta, el sueño cambia, la energía no es la misma. Pero hay cambios que no se sienten, que ocurren por dentro y que son igualmente importantes. Uno de esos cambios tiene que ver con la manera en que el cuerpo responde a ciertas exposiciones externas, incluyendo la radiación. Quiero que entiendas algo fundamental. La tomografía computarizada, el TAC, es un estudio de imagen que utiliza rayos X. Y los rayos X son una forma de radiación ionizante. Eso significa que tienen la capacidad de afectar el ADN de las células. Localaciones en dosis pequeñas y en personas jóvenes. El cuerpo tiene mecanismos de reparación que pueden manejar esa exposición sin problemas, pero después de los 60 años esos mecanismos de reparación no funcionan igual de bien. Las células son más vulnerables. El sistema inmunológico no responde con la misma eficiencia.
radiación a lo largo del tiempo puede tener consecuencias que no se ven de inmediato, pero que pueden manifestarse años después. Ahora bien, quiero ser muy claro en algo porque no quiero que malinterpretes lo que estoy diciendo. La tomografía computarizada es un estudio médico valiosísimo. Ha salvado millones de vidas cuando hay una indicación médica clara, cuando un médico lo ordena porque hay síntomas específicos, porque hay una sospecha diagnóstica concreta que tanta no calculaciones a las porque los beneficios de obtener esa información superan claramente los riesgos. Hacerse un TAC es absolutamente lo correcto. No estoy diciéndote que nunca te hagas una tomografía, eso sería irresponsable de mi parte. Lo que estoy diciéndote es que hacerse tomografías de manera repetida, sin una indicación médica clara como parte de un chequeo de rutina que nadie ha supervisado adecuadamente, o por iniciativa propia porque uno quiere ver si tiene algo, es un error que puede tener consecuencias serias. Y ese error es mucho más común de lo que piensas. Déjame explicarte con más detalle qué ocurre en el cuerpo cuando te expones a radiación ionizante de manera repetida. Yo voy a usar un lenguaje simple porque quiero que esto quede claro. Imagina que tu cuerpo está compuesto por billones de células. La célula tiene un núcleo y dentro de ese núcleo está el ADN, que es básicamente el manual de instrucciones de tu cuerpo. El ADN le dice a cada célula cómo funcionar, cómo dividirse, cómo repararse. Cuando la radiación ionizante entra en tu cuerpo, puede golpear directamente ese ADN y dañarlo, puede romper las cadenas del ADN, puede causar mutaciones, puede alterar las instrucciones que tiene la célula. Ahora bien, el cuerpo tiene sistemas de reparación. Cuando el ADN se daña, hay proteínas especiales que llegan, identifican el daño y lo reparan. Ese sistema funciona de manera muy eficiente, pero después de los 60 años, ese sistema de reparación se vuelve menos eficiente. Las células envejecen, los mecanismos de control se debilitan y la capacidad del cuerpo para reparar el daño en el ADN disminuye. Cuando el daño en el ADN no se repara correctamente, pueden ocurrir varias cosas. La célula muere, lo cual no es ideal, pero tampoco es lo peor que puede pasar. En otros casos, la célula sobrevive con un ADN dañado y esa célula puede empezar a comportarse de manera normal. Puede dividirse de manera descontrolada y eso, como probablemente ya sabes, es el inicio de lo que conocemos como cáncer. Ahora no quiero que salgas de aquí pensando que hacerte un TAC te va a dar cáncer de manera inevitable. Eso no es lo que estoy diciendo. La radiación de un TAC y el desarrollo de cáncer es probabilística, significa que la exposición aumenta el riesgo, pero no garantiza que el cáncer vaya a ocurrir. Sin embargo, ese riesgo existe y es un riesgo que se acumula con cada exposición. La verdad es que te haces un TAC, estás sumando una dosis de radiación a tu cuerpo y esas dosis se acumulan a lo largo del tiempo. Los científicos han calculado que una tomografía computarizada del abdomen, por ejemplo, equivale aproximadamente a la radiación que recibirías si te hicieras entre 200 y 400 radiografías convencionales. Eso es una cantidad considerable y si te haces ese estudio varias veces al año, año tras año, la acumulación de radiación puede llegar a niveles que representan un riesgo real. Hay investigaciones publicadas en revistas médicas de gran prestigio que han encontrado que el uso excesivo de tomografías computarizadas podría ser responsable de un porcentaje significativo de los casos de cáncer que se diagnostican cada año. Algunos estudios sugieren que podría ser responsable de hasta el 1 y 5 o el 2% de todos los cánceres. Eso puede sonar como un número pequeño, pero cuando lo multiplicas por la cantidad de personas que se hacen este estudio cada año en el mundo, estamos hablando de miles y miles de personas. Y el problema es especialmente relevante para las personas mayores de 60 años, por todo lo que te expliqué antes. Los mecanismos de reparación del ADN son menos eficientes, el sistema inmunológico está más debilitado y la capacidad del cuerpo para neutralizar el daño causado por la radiación es menor. Ahora bien, ¿por qué este problema es tan común? ¿Por qué tantas personas se hacen tomografías de manera innecesaria? Hay varias razones y quiero explicarte cada una de ellas porque creo que es importante entender el contexto. La primera razón es la ansiedad por la salud. Después de los 60 años, muchas personas empiezan a preocuparse más por su salud. Comprensible,
uno empieza a conocer personas de su entorno que se enferman, que son diagnosticadas con enfermedades serias, y eso genera miedo. Y ese miedo muchas veces se transforma en un deseo de hacerse exámenes de manera frecuente para saber si hay algo. Calculaciones Muchos de mis pacientes me dicen: doctor, prefiero saber, prefiero detectarlo a tiempo, y yo entiendo esa lógica, pero la detección temprana tiene que hacerse de la manera correcta. La segunda razón es la falta de información. Calculaciones. Muchas personas no saben que los TAC emiten radiación ionizante. Piensan que es un estudio completamente inocuo, como una resonancia magnética, que no emite radiación. Calculaciones y cuando no saben que hay un riesgo asociado, no pueden tomar una decisión informada. La tercera razón es la práctica médica defensiva. En muchos países los médicos ordenan estudios de imagen de manera excesiva porque temen ser demandados si no detectan algo a tiempo. Ordenar un TAC es una manera de cubrirse las espaldas. Y aunque entiendo la presión que enfrentan mis colegas, esta práctica no siempre beneficia al paciente. La cuarta razón es la disponibilidad y la comercialización. En muchos lugares hay clínicas que ofrecen paquetes de salud que incluyen tomografías de cuerpo entero como parte de un chequeo general. Estos paquetes se venden con la promesa de que te van a dar tranquilidad, de que vas a salir sabiendo que estás bien. Lo que no te dicen es que estas tomografías de cuerpo entero tienen una tasa muy alta de lo que en medicina llamamos hallazgos incidentales, que son cosas que el estudio detecta, pero que no tienen ninguna relevancia clínica. Articulaciones que nunca iban a causar ningún problema, pero que una vez detectadas generan una cascada de estudios adicionales, biopsias, cirugías y todo el estrés y los riesgos asociados a esos procedimientos. Déjame contarte otra historia para ilustrar este punto. Una paciente, la voy a llamar doña Carmen, que tenía 64 años. Doña Carmen era una señora muy cuidadosa con su salud, muy informada, muy proactiva. Un día vio un anuncio de una clínica que ofrecía una tomografía de cuerpo entero por un precio accesible, con la promesa de que la ayudaría a detectar cualquier problema antes de que se manifestara. Excelente idea, y se hizo el estudio. El resultado llegó con varios hallazgos incidentales. Había algo en el pulmón, algo pequeño, que el radiólogo describió como un nódulo pequeño, que el radiólogo describió como un nódulo. Había algo en el riñón que parecía un quiste, y había algo en el hígado que también llamaba la atención. Doña Carmen llegó a mi consulta aterrorizada. Pensaba que tenía cáncer en 3 órganos diferentes. Pasamos los siguientes 6 meses haciendo estudios adicionales para evaluar cada uno de esos hallazgos. Resonancias magnéticas, ecografías, consultas con especialistas, una biopsia del nódulo pulmonar que resultó ser un procedimiento con sus propios riesgos. Después de 6 meses de angustia, de estudios, de gastos y de una biopsia, llegamos a la conclusión de que ninguno de esos hallazgos representaba un problema real. El nódulo pulmonar era una cicatriz de una infección antigua. El quiste en el riñón era benigno y no requería ningún tratamiento. Y lo del hígado era simplemente una variante normal de la anatomía de doña Carmen. Doña Carmen había pasado 6 meses creyendo que podía tener cáncer. Había gastado una cantidad considerable de dinero, había sometido su cuerpo a más radiación con los estudios adicionales y había pasado por el estrés de una biopsia. De todo eso por un estudio que nadie le había indicado médicamente, que ella se había hecho por su propia iniciativa y que en su caso no había servido para nada más que causarle sufrimiento. Es lo que los médicos llamamos el sobrediagnóstico, y es un problema real, serio y mucho más común de lo que la gente cree. Quiero que entiendas que no estoy diciendo que los exámenes médicos son malos. Los exámenes médicos son fundamentales. La detección temprana salva vidas, pero tiene que haber una indicación médica clara. Evalúe tus síntomas, tu historia clínica, tus factores de riesgo y que tome la decisión de ordenar un estudio específico, porque los beneficios de obtener esa información superan los riesgos de la exposición. Ahora quiero hablarte de algo igualmente importante, que es que exámenes sí deberías hacerte si tienes más de 60 años
y con qué frecuencia. Después de los 60 años hay una serie de estudios que son fundamentales para mantener un buen estado de salud y detectar problemas a tiempo. Pero estos estudios tienen que hacerse de manera organizada bajo la supervisión de un médico y con una frecuencia adecuada. Uno de los estudios más importantes para las personas mayores de 60 años es el control de la presión arterial, articulaciones. La hipertensión es una de las condiciones más comunes en este grupo de edad y es uno de los factores de riesgo más importantes para enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y daño renal. Lo que es que medir la presión arterial es completamente inocuo, no tiene ningún riesgo y se puede hacer en casa con un tensiómetro. O sea, mira, yo les recomiendo a mis pacientes mayores de 60 años que se midan la presión arterial al menos 2 o 3 veces por semana y que lleven un registro de esas mediciones para mostrárselas a su médico. Otro estudio fundamental es el análisis de sangre de rutina. Articulaciones. Un análisis de sangre puede darte información valiosísima sobre tu azúcar en sangre, tus niveles de colesterol, el funcionamiento de tus riñones, el funcionamiento de tu hígado, tus niveles de vitaminas y minerales y muchas otras cosas. Y lo mejor es que es un estudio completamente seguro, sin radiación, sin riesgos significativos. Yo recomiendo que las personas mayores de 60 años se hagan un análisis de sangre completo al menos una vez al año o con mayor frecuencia si tienen condiciones médicas que requieren un seguimiento más cercano. El control del azúcar en sangre es especialmente importante. La diabetes tipo 2 es muy común después de los 60 años y muchas personas la tienen sin saberlo. Los síntomas pueden ser muy sutiles al principio y muchas personas los atribuyen simplemente al envejecimiento. Sed excesiva, ganas frecuentes de orinar, cansancio, visión borrosa, heridas que tardan en sanar, oculaciones. Si tienes alguno de estos síntomas, es importante que hables con tu médico y te hagas un control del azúcar. Incluso si no tienes síntomas, si tienes más de 60 años, tienes sobrepeso o tienes antecedentes familiares de diabetes, es importante que te hagas un control del azúcar de manera regular. Vinculaciones la hemoglobina glicosilada, que es un análisis que te dice cuál ha sido tu nivel promedio de azúcar en los últimos 3 meses. Es un estudio excelente para este propósito y es completamente seguro. Quiero hablar también del corazón, porque es otro de los órganos que más me preocupan los pacientes mayores de 60 años. Electrocardiograma o ECG es un estudio que registra la actividad eléctrica del corazón y puede detectar irregularidades en el ritmo cardíaco, signos de daño previo al corazón y otras alteraciones. Es un notable completamente inocuo, no tiene radiación, no tiene riesgos y puede dar información muy valiosa. Yo recomiendo que las personas mayores de 60 años se hagan un electrocardiograma al menos una vez al año como parte de su chequeo de rutina. Ahora, hay algo que quiero mencionar específicamente sobre el corazón y las tomografías, porque es relevante para el tema de hoy. Existe un estudio que se llama tomografía de calcio coronario, que mide la cantidad de calcio depositado en las arterias del corazón y puede dar información sobre el riesgo de enfermedades cardíacas. Circulaciones. Este es un estudio que algunos médicos recomiendan en ciertos pacientes con factores de riesgo cardiovascular específicos. Circulaciones. Y aunque puede ser útil en esos casos, también es un estudio que emite radiación y que muchas personas se hacen sin una indicación médica clara porque han escuchado que es bueno para el corazón. Claramente el tipo de uso indiscriminado del que quiero advertirte. Circulaciones. Si tu médico te recomienda ese estudio específicamente basándose en tu historia clínica y tus factores de riesgo, entonces tiene sentido evaluarlo. Circulaciones. Pero no es un estudio que deberías hacerte por tu propia iniciativa simplemente porque quieres saber cómo está tu corazón. Hablemos ahora de los riñones, porque es otro tema que me apasiona y que creo que muchas personas descuidan. Circulaciones. Después de los 60 años, la función renal tiende a declinar de manera natural. Los riñones son órganos increíblemente importantes. Relaciones filtran la sangre, eliminan los desechos del cuerpo, regulan la presión arterial, controlan el equilibrio de líquidos y electrolitos. Cuando los riñones no funcionan bien, el impacto en la salud general puede ser devastador. Lo que muchos de mis pacientes no saben es que la función renal se puede evaluar
de manera muy sencilla con un análisis de sangre y un análisis de orina. La creatina, la urea y la tasa de filtración glomerular son parámetros que se miden en un análisis de sangre rutinario y que dan información muy precisa sobre cómo están funcionando los riñones. Un análisis de orina puede detectar proteínas o sangre en la orina que pueden ser señales tempranas de daño renal. Estos estudios son completamente seguros, no tienen radiación y son mucho más informativos para la salud renal que una tomografía. Sin embargo, muchas personas que se preocupan por sus riñones recurren a estudios de imagen como el TAC o la ecografía, cuando lo que realmente necesitan es un buen análisis de sangre y orina. Ahora bien, la ecografía renal sí puede ser útil en ciertos casos, por ejemplo, para detectar quistes, cálculos renales o anomalías estructurales. Y lo bueno es que la ecografía no emite radiación, usa ondas de sonido y es completamente segura. Si tu médico te recomienda una ecografía renal, no hay razón para preocuparse por los riesgos de radiación. Quiero hablar ahora de algo que está muy relacionado con todo esto, y que es la salud del cerebro. Después de los 60 años, muchas personas empiezan a preocuparse por su memoria, por la posibilidad de desarrollar demencia o Alzheimer. Y esa preocupación es comprensible. El Alzheimer es una enfermedad devastadora y la idea de perder la memoria, la capacidad cognitiva, es aterradora para muchas personas. Muchos de mis pacientes me preguntan si deberían hacerse una tomografía del cerebro para ver cómo está. De aquí es donde quiero ser especialmente claro. Una tomografía del cerebro no puede detectar el Alzheimer en sus etapas tempranas. El Alzheimer se diagnostica principalmente a través de la evaluación clínica de pruebas neuropsicológicas y en algunos casos de estudios especializados como la resonancia magnética o ciertos estudios de medicina nuclear. Una tomografía de rutina del cerebro no va a darte información útil sobre tu riesgo de desarrollar Alzheimer y sí te va a exponer a radiación innecesaria. Lo que sí puede ayudarte a proteger tu cerebro después de los 60 años son los hábitos de vida. Y quiero hablar de eso con más detalle, porque creo que es la parte más importante de este vídeo. El cerebro, después de los 60 años, necesita cuidados específicos. La buena noticia es que muchos de esos cuidados están en tus manos, en tus hábitos cotidianos, en lo que comes, en cómo duermes, en cómo te mueves, en cómo manejas el estrés. Uno de los factores más importantes para la salud del cerebro después de los 60 años es el control del azúcar en sangre. Hay una relación muy estrecha entre la diabetes y el deterioro cognitivo. Cuando el azúcar en sangre está elevada de manera crónica, daña los vasos sanguíneos, incluyendo los pequeños vasos que irrigan el cerebro. Ese daño puede manifestarse como problemas de memoria, dificultad para concentrarse y, en casos más severos, demencia vascular. Por eso, controlar el azúcar en sangre no es solo importante para prevenir la diabetes, sino también para proteger el cerebro. El factor fundamental es la presión arterial. La hipertensión no controlada es uno de los factores de riesgo más importantes para el accidente cerebrovascular y para el deterioro cognitivo. Cuando la presión arterial está elevada de manera crónica, los vasos sanguíneos del cerebro se dañan y eso puede tener consecuencias graves. Controlar la presión arterial es una de las cosas más importantes que puedes hacer para proteger tu cerebro. El sueño también es fundamental. Durante el sueño, el cerebro realiza procesos de limpieza y reparación que son esenciales para su buen funcionamiento. Hay un sistema que se llama el sistema linfático que, durante el sueño profundo, elimina las toxinas que se acumulan en el cerebro durante el día, incluyendo proteínas relacionadas con el Alzheimer, como la beta-amiloide. Cuando no dormimos bien, ese proceso de limpieza no se completa y las toxinas se acumulan. Por eso, el sueño de calidad es una de las mejores medicinas para el cerebro. Muchos de mis pacientes mayores de 60 años me dicen que duermen mal, que se despiertan varias veces durante la noche, que no pueden conciliar el sueño, que se levantan cansados. Y eso es un problema que
muchas por problema que hay que abordar, no simplemente hacer para mejorar la calidad del sueño, y quiero mencionarte algunas. Un horario de sueño regular es fundamental. Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluyendo los fines de semana, ayuda a regular el reloj biológico interno. Los teléfonos, las tabletas, el televisor al menos una hora antes de acostarse, porque la luz azul que emiten estas pantallas interfiere con la producción de melatonina, que es la hormona que regula el sueño. Mantener el dormitorio fresco, oscuro y tranquilo. Evitar la cafeína después del mediodía. Y si tienes problemas serios de sueño, hablar con tu médico, porque en algunos casos puede haber condiciones como la apnea del sueño que requieren tratamiento específico. Hablemos ahora de la alimentación, porque es un tema que me apasiona y que creo que tiene un impacto enorme en la salud después de los 60 años. Después de los 60 años, el cuerpo cambia su relación con los alimentos de maneras importantes. El metabolismo se vuelve más lento, la capacidad de absorber ciertos nutrientes disminuye. Las necesidades de proteínas aumentan, porque el músculo se pierde más fácilmente y se recupera más lentamente. Y la inflamación, ese proceso silencioso que está en la base de muchas enfermedades crónicas, se vuelve más difícil de controlar. Uno de los errores más comunes que veo en mis pacientes mayores de 60 años es que no comen suficiente proteína. Muchas personas, con la idea de comer más sano o de perder peso, reducen drásticamente su consumo de proteínas. Y eso es un error grave. Las proteínas son fundamentales para mantener la masa muscular, para el funcionamiento del sistema inmunológico, para la producción de enzimas y hormonas y para la reparación de los tejidos. Cuando no comes suficiente proteína después de los 60 años, pierdes músculo, te debilitas, tu sistema inmunológico se compromete y tu capacidad de recuperarte de enfermedades o lesiones disminuye. ¿Cuánta proteína necesitas? En general se recomienda que las personas mayores de 60 años consuman entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Eso significa que si pesas 70 kilogramos, deberías consumir entre 84 y 112 gramos de proteína al día. Eso puede parecer mucho, pero si distribuyes el consumo a lo largo del día, en cada comida, es perfectamente alcanzable. A las mejores fuentes de proteína para las personas mayores de 60 años incluyen el huevo, que es una proteína de altísima calidad y muy fácil de digerir. Claramente los pescados grasos como el salmón, la sardina, el atún, que además son ricos en ácidos grasos omega 3 que tienen propiedades antiinflamatorias y son excelentes para el corazón y el cerebro. A las legumbres como los frijoles, las lentejas y los garbanzos, que además de proteínas aportan fibra, vitaminas y minerales. El pollo y el pavo, que son carnes magras y fáciles de digerir. Especialmente el yogur griego y el queso cottage, que además de proteínas aportan calcio, fundamental para la salud ósea. Hablando de calcio, quiero mencionar algo importante sobre la salud ósea después de los 60 años. La osteoporosis, que es la pérdida de densidad ósea, es muy común en este grupo de edad, especialmente en las mujeres después de la menopausia, que lesiones y las consecuencias de la osteoporosis pueden ser graves. Fracturas de cadera, fracturas vertebrales, pérdida de movilidad y, en casos severos, una reducción importante de la calidad de vida. Mental y osteoporosis, el calcio es fundamental, pero también lo es la vitamina D. Y aquí quiero hacer una mención especial, porque la deficiencia de vitamina D es extraordinariamente común en las personas mayores de 60 años y sus consecuencias van mucho más allá de la salud ósea. La vitamina D no es solo una vitamina, es una hormona que tiene receptores en prácticamente todos los tejidos del cuerpo. Regula el sistema inmunológico, tiene propiedades antiinflamatorias, es importante para la función muscular, para la salud, cardiovascular, articulaciones. Y hay evidencia creciente de que también es importante para la salud del cerebro y para la prevención de ciertos tipos de cáncer. Después de los 60 años, la capacidad de la piel para producir vitamina D a partir de la exposición solar disminuye significativamente. Además, muchas personas mayores pasan poco tiempo al aire libre, lo que reduce aún más la exposición solar. El del riñón para activar la vitamina D también disminuye con la edad.
Por todo esto, la deficiencia de vitamina D es muy común en las personas mayores de 60 años. Relaciones a los síntomas de la deficiencia de vitamina D pueden ser muy variados e inespecíficos. Cansancio, dolor en los huesos y los músculos, debilidad muscular, mayor susceptibilidad a infecciones, cambios de humor, dificultad para concentrarse. Muchas personas atribuyen estos síntomas simplemente al envejecimiento, cuando en realidad podrían tener una deficiencia de vitamina D que es completamente tratable. La manera de saber si tienes deficiencia de vitamina D es hacerte un análisis de sangre que mira los niveles de 24 vitamina quincuagésimo. Este es un estudio completamente seguro, sin radiación, que forma parte de un análisis de sangre rutinario. Yo recomiendo que todas las personas mayores de 60 años se hagan este análisis al menos una vez al año. Si los niveles están bajos, la suplementación con vitamina D puede ser muy beneficiosa. Pero la dosis correcta depende de cuán bajos estén los niveles y de otros factores individuales, por lo que es importante que sea tu médico quien te indique la dosis adecuada. Además del calcio y la vitamina D, hay otras vitaminas y minerales que son especialmente importantes después de los 60 años. La vitamina B12 es una de ellas. Después de los 60 años, la capacidad del cuerpo para absorber la vitamina B12 disminuye porque la producción de ácido gástrico, que es necesario para liberar la vitamina B12 de los alimentos, se reduce. La deficiencia de vitamina B12 puede causar anemia, daño neurológico, problemas de memoria y cambios de humor. Y lo preocupante es que los síntomas pueden desarrollarse lentamente y ser fácilmente confundidos con el envejecimiento normal. El magnesio es otro mineral fundamental que muchas personas mayores de 60 años no consumen en cantidades suficientes. El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo. Es importante para la salud cardiovascular, para la regulación del azúcar en sangre, para la función muscular, para la calidad del sueño y para la salud ósea. Los alimentos ricos en magnesio incluyen las nueces, las semillas, las legumbres, los vegetales de hoja verde y el chocolate oscuro. El zinc es otro mineral importante para el sistema inmunológico y para la reparación de los tejidos. Después de los 60 años, la absorción de zinc disminuye y muchas personas no consumen suficiente zinc a través de la dieta. Las ostras, la carne roja, las semillas de calabaza y las legumbres son buenas fuentes de zinc. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental y que muchas personas subestiman: la inflamación crónica. La inflamación es un proceso normal y necesario del cuerpo. Cuando te lastimas, cuando tienes una infección, la inflamación es la respuesta del sistema inmunológico que ayuda a reparar el daño y a combatir los patógenos. Eso es inflamación aguda y es buena. Otro tipo de inflamación que es silenciosa, que ocurre a bajo nivel de manera continua y que está en la base de prácticamente todas las enfermedades crónicas. Las enfermedades cardíacas, la diabetes, el Alzheimer, el cáncer, la artritis, el Alzheimer, el cáncer, la artritis, la enfermedad renal crónica. Esa es la inflamación crónica y es un problema enorme. Después de los 60 años, el cuerpo tiende a estar en un estado de inflamación crónica de bajo grado, que en inglés se conoce como inflammation, una combinación de las palabras inflamación y envejecimiento. Y la dieta juega un papel fundamental en modular ese estado inflamatorio. Hay alimentos que promueven la inflamación y alimentos que la reducen. Los alimentos que promueven la inflamación incluyen el azúcar refinada, los alimentos ultraprocesados, los aceites vegetales refinados ricos en ácidos grasos omega 6, las carnes procesadas como los embutidos y las salchichas y el alcohol en exceso. Los activan las vías inflamatorias del cuerpo y contribuyen al estado de inflamación crónica. Los alimentos que reducen la inflamación crónica, los alimentos que reducen la inflamación que incluyen los pescados grasos ricos en omega 3, como el salmón, la sardina, la caballa y el atún. A las frutas y verduras de colores vivos, que son ricas en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. El aceite de oliva virgen extra, que contiene oleocantal, un compuesto con propiedades antiinflamatorias similares al ibuprofeno. Las nueces y las semillas. Las especias como la cúrcuma y el jengibre, que tienen potentes propiedades antiinflamatorias.
y el té verde, que es rico en catequinas, compuestos antioxidantes con propiedades antiinflamatorias. 10. Quiero hacer una mención especial a la cúrcuma, porque es un alimento que me parece fascinante desde el punto de vista médico. Regulaciones a la curcumina, que es el compuesto activo de la cúrcuma, ha sido estudiada extensamente y se ha encontrado que tiene propiedades antiinflamatorias, puntoactivantes y potencialmente protectoras del cerebro. Estudios que sugieren que puede ayudar a reducir el riesgo de Alzheimer, aunque todavía se necesita más investigación para confirmar esto. Lo que sí está claro es que la cúrcuma es un condimento completamente seguro y con múltiples beneficios potenciales. Incorporarla a la dieta cotidiana, por ejemplo, añadiéndola a sopas, guisos o smoothies, es algo que recomiendo a mis pacientes mayores de 60 años. Hablemos ahora del movimiento, porque es otro pilar fundamental de la salud después de los 60 años y uno que muchas personas descuidan o malinterpretan. Articulaciones alas. Muchos de mis pacientes mayores de 60 años me dicen que no hacen ejercicio porque les duelen las articulaciones o porque tienen miedo de lesionarse o porque simplemente se sienten demasiado cansados. Y entiendo esas preocupaciones. Articulaciones alas. Pero quiero decirte algo muy importante. Articulaciones alas. Movimiento en la mayoría de los casos no daña las articulaciones. Al contrario, el movimiento es uno de los mejores tratamientos para las articulaciones dolorosas. El lado, que es el tejido que recubre las superficies articulares, no tiene vasos sanguíneos, recibe sus nutrientes a través del líquido sinovial, que es el líquido que lubrica las articulaciones. Articulaciones y ese líquido se distribuye mejor cuando las articulaciones se mueven. Cuando las articulaciones no se mueven, el cartílago no recibe los nutrientes que necesita, se deteriora más rápidamente y el dolor empeora. Además, los músculos que rodean las articulaciones actúan como amortiguadores. Cuando los músculos son fuertes, absorben parte del impacto que de otra manera recaería sobre las articulaciones. El ejercicio de fortalecimiento muscular es especialmente importante para las personas con artritis o dolor articular. Ahora bien, no estoy diciendo que tienes que ir al gimnasio a levantar pesas. Articulaciones alas. El ejercicio adecuado para las personas mayores de 60 años depende de su condición física, de sus limitaciones y de sus preferencias. Caminar es excelente. Articulaciones alas. Nadar es fantástico, especialmente para las personas con problemas articulares, porque el agua reduce el impacto sobre las articulaciones. El yoga y el tai chi son excelentes para la flexibilidad, el equilibrio y la fuerza. Articulaciones alas. Y los ejercicios de resistencia con bandas elásticas o con pesas ligeras son muy beneficiosos para mantener la masa muscular. Lo importante es que el movimiento sea regular y constante. 30 minutos de actividad física moderada la mayoría de los días de la semana es un objetivo razonable para la mayoría de las personas mayores de 60 años. Articulaciones y si no puedes hacer 30 minutos seguidos, puedes dividirlos en 3 sesiones de 10 minutos. Lo importante es moverse. Articulaciones hay algo más que quiero mencionar en relación al ejercicio, y es la importancia del equilibrio y la prevención de caídas. Las caídas son una de las principales causas de lesión y de pérdida de independencia en las personas mayores de 60 años. Articulaciones una fractura de cadera puede ser devastadora a esa edad, con consecuencias que van mucho más allá de la fractura en sí misma. Muchas caídas se pueden prevenir trabajando el equilibrio y la fuerza de las piernas. Ejercicios tan simples como pararse en un pie durante unos segundos, caminar de talón a punta o hacer sentadillas suaves pueden mejorar significativamente el equilibrio y reducir el riesgo de caídas. Articulaciones También es importante revisar el entorno del hogar, retirar alfombras sueltas, instalar barras de apoyo en el baño, asegurarse de que haya buena iluminación en todos los rincones de la casa. Articulaciones Quiero hablar ahora de la salud digestiva, porque es otro tema que afecta enormemente la calidad de vida después de los 60 años y que muchas personas no asocian con los demás aspectos de la salud. Después de los 60 años, el sistema digestivo cambia de varias maneras. La producción de ácido gástrico disminuye, lo que puede afectar la absorción de ciertos nutrientes como la vitamina B12, el calcio, el magnesio y el hierro. La motilidad intestinal se vuelve más lenta, lo que puede causar estreñimiento. Y la microbiota intestinal, que es la comunidad de bacterias que vive en el intestino, cambia en su composición,
con una reducción de las bacterias beneficiosas y un aumento de las bacterias potencialmente dañinas. Circulaciones la microbiota intestinal es un tema que me apasiona enormemente, porque en los últimos años hemos aprendido que tiene un impacto enorme en prácticamente todos los aspectos de la salud: el sistema inmunológico, el estado de ánimo, la función cognitiva, el metabolismo, la inflamación. Articulaciones, se habla incluso del eje intestino-cerebro, que es la conexión bidireccional entre el intestino y el cerebro y que explica por qué el estado de la amiloria y el riesgo de enfermedades neurológicas. Para mantener una microbiota intestinal saludable después de los 60 años, la fibra es fundamental. La fibra es el alimento de las bacterias beneficiosas del intestino. Cuando comes fibra, esas bacterias la fermentan y producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que tienen propiedades antiinflamatorias y son fundamentales para la salud de la pared intestinal. Circulaciones los alimentos ricos en fibra incluyen las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales integrales, las nueces y las semillas. Circulaciones, muchos de mis pacientes mayores de 60 años no consumen suficiente fibra y eso se refleja en problemas digestivos como el estreñimiento, el hinchazón abdominal y una microbiota intestinal poco saludable. Circulaciones, los alimentos fermentados también son excelentes para la microbiota intestinal. El yogur, el kéfir, el chucrut, el kimchi, el miso y el tempeh contienen bacterias beneficiosas vivas que pueden contribuir a la diversidad de la microbiota intestinal. Incorporar uno o dos de estos alimentos en la dieta cotidiana puede tener un impacto positivo significativo en la salud digestiva. Glucolaciones. Quiero hablar ahora de algo que sé que preocupa a muchos de mis pacientes mayores de 60 años y es la neuropatía, es el daño a los nervios. Y puede manifestarse de muchas maneras: sensación de hormigueo o entumecimiento en los pies o las manos, los que se describe como quemante o punzante, debilidad muscular, pérdida del equilibrio y, en casos más severos, problemas con la digestión, la presión arterial o la función sexual. La causa más común de neuropatía en las personas mayores de 60 años es la diabetes. El azúcar elevada en sangre daña los vasos sanguíneos pequeños que irrigan los nervios y eso causa el daño nervioso. Por eso el control del azúcar en sangre es fundamental no solo para prevenir la diabética, sino también para prevenir la neuropatía diabética. La neuropatía, que también son importantes, la deficiencia de vitamina B12 es una causa frecuente de neuropatía que muchas veces se pasa por alto. Glucolaciones, como mencioné antes, la absorción de vitamina B12 disminuye después de los 60 años y la deficiencia puede causar daño nervioso que se manifiesta como hormigueo, entumecimiento y debilidad en los pies y las manos. Glucolación. La buena noticia es que si la deficiencia se detecta a tiempo, la suplementación con vitamina B12 puede detener la progresión del daño e incluso revertir parte de los síntomas. La deficiencia de vitamina D también puede contribuir a la neuropatía y el alcohol en exceso es otra causa importante de daño nervioso. Articulaciones. Si tienes síntomas que podrían corresponder a neuropatía, es importante que hables con tu médico para identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado. Ahora quiero volver al tema central de este vídeo, que es la tomografía computarizada, y quiero darte algunas pautas claras sobre cuándo está justificada y cuándo no lo está. La tomografía computarizada está justificada cuando hay síntomas específicos que el médico necesita evaluar y para los cuales el TAC es el estudio más adecuado. Especulaciones por ejemplo, si tienes un dolor abdominal severo y repentino, si tienes síntomas que podrían indicar un accidente cerebrovascular, si tienes un traumatismo importante, si hay sospecha de un tumor o de una infección grave. La vía del médico considera que requieren una evaluación de imagen urgente. La tomografía computarizada también puede estar justificada en ciertos programas de detección temprana para personas con factores de riesgo específicos. Moleculaciones por ejemplo, hay evidencia de que la tomografía de baja dosis del pulmón puede ser beneficiosa para detectar cáncer de pulmón en etapas tempranas en personas que tienen un historial de tabaquismo importante. Pero este es un programa específico, con criterios claros de elegibilidad
que se hace con una dosis de radiación reducida y que debe ser supervisado por un médico. La ecografía computarizada no está justificada como parte de un chequeo de rutina en personas asintomáticas que no tienen factores de riesgo específicos. No está justificada simplemente porque uno quiere ver si tiene algo, no está justificada de manera repetida sin una indicación médica nueva y definitivamente no está justificada como parte de los paquetes de salud que ofrecen algunas clínicas sin una evaluación médica previa. Si tu médico te ordena una tomografía previa, si tu médico te ordena una tomografía antes, todo el derecho de preguntarle por qué la necesitas, qué información específica se espera obtener, cuáles son los riesgos y los beneficios, y si hay algún estudio alternativo que pueda dar la misma información con menos radiación, circulaciones, un buen médico te responderá a esas preguntas con gusto. Quiero contarte una historia más, porque creo que ilustra perfectamente lo que estoy tratando de decir. Gladios, tuve un paciente, lo voy a llamar Don Héctor, que tenía 71 años y que llevó a mi consulta con una carpeta llena de tomografías que se había hecho en los últimos 5 años. Había empezado haciéndose una tomografía abdominal porque tenía un dolor de estómago que resultó ser simplemente gastritis. Desde entonces, cada vez que tenía algún síntoma, o incluso sin ningún síntoma específico, iba a hacerse otra tomografía para estar seguro. En 5 años, Don Héctor se había hecho 8 tomografías computarizadas, 8. Eso representa una dosis acumulada de radiación que es motivo serio de preocupación. Es que ninguna de esas tomografías había detectado nada que no se pudiera haber detectado con un análisis de sangre o una ecografía, estudios que no emiten radiación ionizante, gluculaciones. Cuando hablé con Don Héctor y le expliqué todo esto, se quedó muy sorprendido. Nadie le había explicado los riesgos de la exposición repetida a la radiación, caniculaciones. Nadie le había dicho que había alternativas más seguras para la mayoría de sus preocupaciones. Simplemente había asumido que si un estudio era bueno una vez, era bueno hacerlo muchas veces. Ese es el error que quiero que evites. Caniculaciones y la manera de evitarlo es estar informado, hacer las preguntas correctas y tener una relación de confianza con un médico que conozca tu historia clínica y que pueda orientarte sobre qué estudio necesitas y cuáles no. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental y que muchas personas subestiman: la importancia de tener un médico de cabecera, un médico de confianza que te conozca como persona, que conozca tu historia clínica completa, que sepa qué estudios te has hecho, cuáles son tus factores de riesgo y que pueda orientarte de manera personalizada. En el mundo actual, con tanta información disponible en Internet, con tanta oferta de clínicas y estudios, es fácil caer en la trampa de automedicarse, de hacerse estudios por iniciativa propia, de seguir consejos de personas que no son médicos. ¿Sí? Y eso puede ser peligroso. La medicina preventiva no se trata de hacerse todos los exámenes posibles, trata de hacerse los exámenes correctos, en el momento correcto, con la frecuencia correcta, basándose en una evaluación individualizada de los factores de riesgo y los síntomas de cada persona, y eso requiere la guía de un médico que te conozca. Si no tienes un médico de cabecera, te insto a que busques uno. Si tienes uno pero no lo has visitado en mucho tiempo, te insto a que hagas una cita. Habla con él o ella sobre tus preocupaciones, sobre tu historia familiar. Pregúntale qué estudios necesitas y con qué frecuencia. Y si sientes que no estás recibiendo la atención que necesitas, busca una segunda opinión. Quiero hablar también de algo que es muy relevante para las personas mayores de 60 años y que es la salud mental y emocional, porque la salud no es solo física. La salud mental tiene un impacto enorme en la salud física y viceversa. La depresión y la ansiedad son muy comunes en las personas mayores de 60 años y muchas veces se pasan por alto o se atribuyen simplemente al envejecimiento. Pero la depresión no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Es una enfermedad tratable y tratarla puede tener un impacto enorme en la calidad de vida y en la salud física. No tratada está asociada con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, con un peor control de la diabetes, con un mayor riesgo de demencia y con un mayor riesgo de demencia y con una mayor mortalidad general. Por eso, cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la salud física.
si te sientes triste, sin motivación, sin interés en las cosas que antes te gustaban, si tienes dificultad para dormir, si te sientes ansioso o preocupado de manera constante, habla con tu médico. No asumas que eso es simplemente la edad. Hay muchas opciones de tratamiento que van desde cambios en el estilo de vida hasta terapia psicológica y medicación, y que pueden ayudarte a sentirte mucho mejor. La conexión social también es fundamental para la salud mental y física en las personas mayores de 60 años. La edad y el aislamiento social están asociados con un mayor riesgo de demencia, de enfermedades cardíacas, de depresión y de mortalidad prematura. Mantener relaciones sociales activas, participar en actividades comunitarias, tener amigos y familia con quienes compartir son cosas que tienen un impacto real en la salud. Quiero hablar ahora de la hidratación, porque es otro tema que muchas personas subestiman y que tiene un impacto enorme en la salud después de los 60 años. Después de los 60 años, la sensación de sed disminuye. El cuerpo no envía las señales de sed con la misma intensidad que cuando se era joven. Eso significa que muchas personas mayores de 60 años se deshidratan sin darse cuenta, porque simplemente no sienten sed, aunque su cuerpo necesite agua. La deshidratación crónica de bajo grado puede tener consecuencias serias. Puede afectar la función renal, porque los riñones necesitan agua para filtrar correctamente la sangre y eliminar los desechos. Puede causar estreñimiento, puede afectar la función cognitiva. Incluso una deshidratación leve puede causar dificultad para concentrarse, confusión y cambios de humor. Puede causar mareos y caídas, y puede agravar muchas condiciones crónicas. La recomendación general es beber al menos 8 vasos de agua al día, aunque esto puede variar dependiendo del clima, del nivel de actividad física y de las condiciones médicas individuales. Si tienes dificultad para recordar beber agua, puede ayudarte a tener una botella de agua siempre a la vista, establecer recordatorios en el teléfono o relacionar el beber agua con actividades que haces de manera regular, como levantarte por la mañana, después de cada comida o antes de acostarte. El color de la orina es un buen indicador del estado de hidratación. Una orina de color amarillo pálido indica una buena hidratación. Una orina oscura de color amarillo intenso o naranja indica deshidratación. Si tu orina es consistentemente oscura, necesitas beber más agua. Quiero mencionar también el tabaco y el alcohol, porque son dos factores que tienen un impacto enorme en la salud después de los 60 años. Si todavía fumas, quiero decirte algo con toda la honestidad que me da mi experiencia clínica. Nunca es demasiado tarde para dejar de fumar. He visto pacientes que dejaron de fumar a los 65, a los 70 años y que experimentaron mejoras significativas en su salud en un tiempo relativamente corto. El cuerpo tiene una capacidad de recuperación notable cuando se elimina el daño causado por el tabaco. Dejar de fumar reduce el riesgo de cáncer de pulmón, de enfermedades cardíacas, de accidente cerebrovascular, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de muchas otras condiciones. Si necesitas ayuda para dejar de fumar, habla con tu médico. Hay muchos recursos disponibles. En cuanto al alcohol, el consumo moderado, que se define como no más de una bebida al día para las mujeres y no más de 2 para los hombres, puede ser aceptable para algunas personas. Pero después de los 60 años, el cuerpo metaboliza el alcohol de manera diferente. El hígado es menos eficiente en procesarlo y sus efectos se sienten más intensamente. Además, el alcohol interactúa con muchos medicamentos que las personas mayores de 60 años suelen tomar y puede aumentar el riesgo de caídas. Si consumes alcohol, hazlo con moderación y habla con tu médico sobre cómo puede interactuar con tus medicamentos. Quiero hacer una pausa aquí y hablar de algo que creo que es muy importante y que es la actitud hacia el envejecimiento. Porque he notado que muchas personas, cuando llegan a los 60 o 70 años, adoptan una actitud de resignación hacia su salud. Ellas piensan que los problemas que tienen son simplemente consecuencia de la edad, que no hay nada que hacer, que así es como tiene que ser. Y eso es un error. El envejecimiento es inevitable, pero la manera en que envejecemos, la calidad de vida que tenemos en las décadas de los 60, los 70, los 80 y más, depende en gran medida de las decisiones que tomamos. Las investigaciones científicas son muy claras en esto. Los hábitos de vida tienen un impacto enorme en la salud y en la longevidad.
incluso cuando se adoptan en etapas tardías de la vida. No es demasiado tarde para empezar a comer mejor. Regulaciones no es demasiado tarde para empezar a moverse más. No es demasiado tarde para dejar de fumar, para reducir el alcohol, para mejorar el sueño, para cuidar la salud mental. Regulaciones cada pequeño cambio positivo que hagas hoy va a tener un impacto en tu salud mañana, en un mes, en un año. He visto pacientes de 70 años que han transformado completamente su salud cambiando su dieta y empezando a hacer ejercicio. He visto personas que tenían diabetes mal controlada y que con cambios en la alimentación y el estilo de vida han logrado reducir significativamente sus niveles de azúcar. He visto personas con dolor crónico de las articulaciones que han experimentado una mejora notable con ejercicio apropiado y cambios en la dieta. El cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación y de recuperación que nunca deja de sorprenderme. Ahora quiero darte un resumen de las señales de alerta que no debes ignorar si tienes más de 60 años. Estas son señales que indican que debes hablar con tu médico de manera urgente. Cualquier dolor en el pecho, especialmente si se irradia al brazo izquierdo, a la mandíbula o a la espalda, puede ser una señal de un problema cardíaco y requiere atención médica inmediata. No esperes a ver si se pasa solo. Articulaciones dificultad repentina para hablar, para mover un lado del cuerpo o confusión repentina pueden ser señales de un accidente cerebrovascular. En ese caso, cada minuto cuenta, llama a los servicios de emergencia de inmediato. Articulaciones, a la dificultad para respirar que aparece de repente o que empeora progresivamente puede ser señal de un problema cardíaco o pulmonar y requiere evaluación médica urgente. Articulaciones, a los cambios en la visión, especialmente si son repentinos, pueden ser señal de un problema en los ojos o en el cerebro y requieren atención médica urgente. Pérdida de peso inexplicable, es decir, pérdida de peso sin haber cambiado la dieta o el nivel de actividad física, puede ser señal de una enfermedad seria y requiere evaluación médica. Articulaciones, a los cambios en los hábitos intestinales que persisten más de unas pocas semanas, como sangre en las heces, cambios en la consistencia o la frecuencia de las deposiciones, pueden ser señal de un problema en el colon y requieren evaluación médica. Orina con sangre o dolor al orinar requieren evaluación médica para descartar problemas en los riñones o la vejiga. El comportamiento que aparecen de repente pueden ser señal de una infección, de un problema metabólico, de un accidente cerebrovascular y requieren atención médica urgente. Lucaciones, a las mareos frecuentes o problemas de equilibrio que aumentan el riesgo de caídas deben ser evaluados por un médico para identificar la causa y recibir tratamiento. Tubulaciones, a la fatiga extrema que no mejora con el descanso puede ser señal de anemia, de problemas tiroideos, de diabetes, de presión o de otras condiciones que requieren evaluación médica. Gluculaciones, a las quiero ahora darte una lista de los hábitos y las prácticas que recomiendo a mis pacientes mayores de 60 años para mantener una buena salud y prevenir enfermedades. Primero, hazte un chequeo médico completo al menos una vez al año. Calculaciones, ese chequeo debe incluir una evaluación clínica por tu médico, un análisis de sangre completo que incluya glucosa, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, función renal, función hepática, vitamina D, vitamina B12 y hemograma, un análisis de orina, articulaciones, una medición de la presión arterial y un electrocardiograma. Para las mujeres debe incluir también una mamografía y una citología cervical según las recomendaciones de tu médico. Para los hombres, una evaluación de la próstata según las recomendaciones de tu médico. Segundo, controla tu presión arterial regularmente en casa. Articulaciones, mantén un registro de las mediciones y compártelo con tu médico. Tercero, come una dieta variada y equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas de calidad, grasas saludables y fibra. Reduce el consumo de azúcar refinada, alimentos ultraprocesados y sal. Cuarto, mantente hidratado. Bebe al menos 8 vasos de agua al día, más si hace calor o si haces ejercicio. Quinto, haz ejercicio de manera regular. Fleculaciones, al menos 30 minutos de actividad física moderada la mayoría de los días de la semana. Incluye ejercicios de fortalecimiento muscular, de flexibilidad y de equilibrio. Fleculaciones, sexto, duerme bien. Trata de dormir entre 7 y 8 horas cada noche. Mantén un horario de sueño regular y crea un ambiente propicio para el descanso.
Séptimo, cuida tu salud mental. Loculaciones. Mantén conexiones sociales activas, haz actividades que te gusten y te den satisfacción, maneja el estrés de manera saludable y busca ayuda si sientes que tu estado de ánimo está afectando tu calidad de vida. Octavo, no fumes. Loculaciones. Si fumas, busca ayuda para dejar de hacerlo. Si no fumas, no empieces. Noveno, consumas alcohol con moderación o no lo consumas. Loculaciones. Habla con tu médico sobre cómo el alcohol puede interactuar con tus medicamentos. Décimo, toma tus medicamentos según las indicaciones de tu médico. No los dejes de tomar sin consultar, no cambies las dosis por tu cuenta y habla con tu médico si tienes efectos secundarios. Undécimo, mantén un peso saludable. Nociones. El sobrepeso y la obesidad están asociados con un mayor riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas, ciertos tipos de cáncer y otras condiciones crónicas. Duodécimo, protégete del sol. Loculaciones. Usa protector solar, sombreros y ropa protectora cuando estés al sol por periodos prolongados. Las otriculaciones, aunque la exposición solar es importante para la producción de vitamina D, la exposición excesiva aumenta el riesgo de cáncer de piel. Décimo tercero, revisa regularmente tus medicamentos con tu médico. Loculaciones, después de los 60 años, muchas personas toman múltiples medicamentos y las interacciones entre ellos pueden ser problemáticas. Loculaciones, es importante revisar periódicamente si todos los medicamentos que estás tomando siguen siendo necesarios y si las dosis son las adecuadas. Décimo cuarto, cuida tu vista y tu audición. Loculaciones, los problemas de vista y de audición son muy comunes después de los 60 años y pueden afectar significativamente la calidad de vida y la seguridad. Hazte revisiones regulares con un oftalmólogo y un audiólogo. Loquias, décimo quinto. Y esto es muy importante, sé un paciente activo. Haz preguntas a tu médico, entiende por qué te recetan cada medicamento y por qué te ordenan cada estudio. Tienes el derecho de entender lo que está pasando con tu salud y de participar activamente en las decisiones sobre tu tratamiento. Quiero hablar un momento más sobre el tema de los estudios de imagen porque quiero darte una guía práctica sobre cuándo preguntar y qué preguntar. Cuando tu médico te ordene un estudio de imagen, ya sea una tomografía, una resonancia magnética, una ecografía o cualquier otro, tienes el derecho de hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué necesito este estudio? ¿Qué informaciones específicas espera obtener? ¿Cuáles son los riesgos y los beneficios de este estudio? ¿Hay alguna alternativa que pueda dar la misma información con menos riesgos? ¿Con qué frecuencia debería repetir este estudio? Buen médico responderá a estas preguntas con paciencia y claridad. Si sientes que no estás recibiendo respuestas satisfactorias, busca una segunda opinión. Ocasiones, tu salud es lo más importante y tienes el derecho de estar completamente informado sobre las decisiones médicas que te afectan. Hoy quiero decirte algo sobre la diferencia entre los distintos estudios de imagen, porque creo que muchas personas no la conocen y eso puede llevar a confusiones. La radiografía convencional usa rayos X y emite una dosis relativamente pequeña de radiación. Evaluar los huesos y los pulmones principalmente. La tomografía computarizada, o TAC, también usa rayos X, pero en una cantidad mucho mayor que una radiografía convencional. Es muy útil para obtener imágenes detalladas de los órganos internos, pero implica una exposición significativa a la radiación. La resonancia magnética o RMN no usa rayos X, usa campos magnéticos y ondas de radio para crear imágenes. No emite radiación ionizante y es completamente segura desde ese punto de vista. Es muy útil para evaluar los tejidos blandos, el cerebro, la médula espinal, las articulaciones y muchos órganos internos. La ecografía o ultrasonido tampoco usa rayos X. Usa ondas de sonido para crear imágenes. Es completamente segura, sin radiación, y es muy útil para evaluar los órganos abdominales, el corazón, los vasos sanguíneos y muchas otras estructuras, articulaciones. La medicina nuclear, como el PET scan o la gammagrafía, usa pequeñas cantidades de materiales radiactivos para obtener imágenes funcionales del cuerpo. Kiluciones a la radiación, aunque generalmente menor que la de una tomografía. Cuando tu médico te ordena un estudio de imagen, la elección del tipo de estudio debería basarse en cuál es la pregunta clínica que se quiere responder y cuál es el estudio más adecuado para responderla.
considerando también la exposición a la radiación, en muchos casos. Una resonancia magnética o una ecografía pueden dar la misma información que una tomografía, sin la exposición a la radiación. Una reflexión más amplia sobre la medicina preventiva y la salud después de los 60 años, porque creo que es importante poner todo lo que hemos hablado hoy en un contexto más amplio. Curaciones. Vivimos en una época en la que tenemos acceso a una cantidad extraordinaria de información sobre la salud. Hay estudios científicos, artículos de divulgación, videos, podcasts, aplicaciones de salud, dispositivos de monitoreo. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tanto acceso a información sobre cómo funciona nuestro cuerpo y cómo cuidarlo. Pero esa abundancia de información también puede ser abrumadora y confusa. Hay mucha información contradictoria, hay mucho marketing disfrazado de consejo médico y hay mucha gente que no es médico dando consejos de salud que pueden ser peligrosos. Manipulaciones. Por eso es más importante que nunca tener una relación sólida con un médico de confianza que pueda ayudarte a navegar esa información y a tomar decisiones basadas en tu situación individual. La medicina preventiva no se trata de evitar todos los riesgos a toda costa. Se trata de entender cuáles son los riesgos reales, cuáles son los beneficios de las diferentes intervenciones y tomar decisiones informadas que maximicen la salud y la calidad de vida. Y eso requiere información, reflexión y la guía de un profesional de la salud. Quiero también hablar brevemente de algo que creo que es fundamental para la salud a largo plazo y que es el propósito y el sentido de vida. Estudios científicos sobre la longevidad, incluyendo los famosos estudios de las zonas azules, que son las regiones del mundo donde la gente vive más tiempo y con mejor calidad de vida. Especulaciones a las personas que tienen un propósito claro en la vida, que sienten que lo que hacen tiene sentido y valor, tienden a vivir más tiempo y a tener mejor salud. En japonés hay una palabra para esto, ikigai, que se puede traducir aproximadamente como razón de ser o lo que te hace querer levantarte por la mañana. Dar un ikigai, un propósito, una razón para levantarse cada día, está asociado con una mayor longevidad y con una mejor salud física y mental. Después de los 60 años, especialmente después de la jubilación, muchas personas pierden ese sentido de propósito. Y eso puede tener consecuencias serias para la salud. Por eso es importante encontrar actividades que den sentido y satisfacción, el voluntariado, los hobbies, pasar tiempo con la familia y los amigos, aprender cosas nuevas, contribuir a la comunidad. Estas cosas no son lujos, son necesidades fundamentales para la salud. Quiero terminar este video con una reflexión personal, porque creo que es importante. En mis más de 30 años de práctica médica, he aprendido muchas cosas, he aprendido sobre enfermedades, sobre tratamientos, sobre la fisiología del cuerpo humano, pero lo más importante que he aprendido no está en ningún libro de medicina. Lo he aprendido de mis pacientes. He aprendido que la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad. La salud es bienestar físico, mental, emocional y social. Es tener la energía y la vitalidad para hacer las cosas que uno ama. La claridad mental para pensar con lucidez. Es tener conexiones significativas con las personas que uno quiere, un propósito y un sentido de vida. He aprendido que el miedo a la enfermedad, cuando no está bien dirigido, puede en sí mismo convertirse en un problema de salud. He visto pacientes que viven con una ansiedad constante por su salud, que se hacen estudios de manera compulsiva, buscando tranquilidad que nunca llega, que pasan más tiempo preocupándose por posibles enfermedades que disfrutando de su vida. Y eso no es salud. La verdadera medicina preventiva se trata de vivir bien, de cuidar el cuerpo con respeto y con amor, de hacer las cosas que sabemos que son buenas para nosotros, de hacerse los exámenes correctos con la frecuencia correcta y de disfrutar de la vida que tenemos. Si tienes más de 60 años, quiero que sepas que tienes ante ti muchos años potencialmente maravillosos. Los 60, los 70, los 80 pueden ser décadas de gran vitalidad, de aprendizaje, de conexión, de contribución. Si cuidas tu salud de la manera correcta, no te dejes llevar por el miedo, no te sometas a estudios innecesarios que pueden hacerte más daño que bien, pero tampoco ignores las señales de alerta que tu cuerpo te envía. Encuentra el equilibrio entre la vigilancia y la tranquilidad. Cuida tu cuerpo con los hábitos correctos, los exámenes correctos, con la frecuencia correcta, y vive tu vida con plenitud y con propósito. Eso es lo que yo quiero para todos mis pacientes. Es lo que quiero para todos mis pacientes.
y es lo que quiero para ti. Articulaciones. Antes de terminar, quiero resumirte los puntos más importantes de lo que hemos hablado hoy para que te los puedas llevar bien claros. Articulaciones. La tomografía computarizada es un estudio valioso, pero emite radiación ionizante que puede acumularse en el cuerpo y aumentar el riesgo de cáncer, especialmente en personas mayores de 60 años cuyos mecanismos de reparación del ADN son menos eficientes. Articulaciones. Hacerse tomografías de manera repetida sin una indicación médica clara es un error que puede tener consecuencias serias. Los estudios que sí deberías hacerte de manera regular incluyen análisis de sangre y orina, control de la presión arterial, electrocardiograma y otros exámenes específicos según tus factores de riesgo individuales, todos bajo la supervisión de tu médico. Los hábitos de vida tienen un impacto enorme en la salud después de los 60 años. Articulaciones. Una dieta equilibrada rica en proteínas, fibra y alimentos antiinflamatorios, ejercicio regular, sueño de calidad, hidratación adecuada, control del estrés y conexiones sociales activas son los pilares de una buena salud en esta etapa de la vida. De vitamina D, vitamina B12 y otros nutrientes son muy comunes después de los 60 años y pueden tener consecuencias serias. Hazte análisis regulares para detectarlas y tratarlas si es necesario. Articulaciones. Si tienes síntomas de alarma como dolor en el pecho, dificultad para respirar, cambios repentinos en la visión o el habla, pérdida de peso inexplicable o sangre en las heces o la orina, busca atención médica de inmediato. Sé un paciente activo. Haz preguntas. Entiende por qué te ordenan cada estudio y cada medicamento. Articulaciones. Tienes el derecho de estar completamente informado sobre tu salud. Y finalmente, cuida no solo tu salud física, sino también tu salud mental y emocional. Articulaciones. El propósito, las conexiones sociales y el bienestar emocional son tan importantes para la salud como la dieta y el ejercicio. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que este vídeo te haya dado información útil y que te ayude a tomar mejores decisiones sobre tu salud. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo. Me encanta escuchar a mis pacientes y a las personas que siguen este canal Articulaciones. Y si crees que este video puede ayudar a alguien que conoces, compártelo, porque la información que hemos compartido hoy puede marcar una diferencia real en la vida de alguien. Cuídate mucho. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a cuidarte mejor. Tu cuerpo te lo va a agradecer.